yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Para Dios, que le encanta que lo queramos, porque Dios es amor, se le va a caer la baba de contento. Nosotros en esta noche vamos a renovar nuestra alianza de amor con Él, porque eso es la fe, una alianza de amor con Él. Y le vamos a decir al Señor, ojo, yo os voy diciendo y vais cantando conmigo. Sí, vamos a cantar. En la pobreza o en la riqueza te amaré. Decíselo al Señor, aunque tengáis pocas pelas o muchas, decirle. En la pobreza o en la riqueza te amaré. En la salud o en la enfermedad. En la salud o en la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o en la alegría. En la tristeza o en la alegría. En la tormenta. En la tormenta o en la paz. Ante todo y sobre todo te amaré. Dios está empezando a emocionar, ¿eh? Porque, uy, madre mía. Pero lo vamos a hacer otra vez porque está saliendo muy bien, cantáis muy bien. En la pobreza o en la riqueza te amaré. En la salud o en la enfermedad. En la salud o en la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o en la alegría. En la tristeza o en la alegría. En la tormenta o en la paz. Ante todo y sobre todo te amaré. Dile a Dios para que se ponga contento. Tú me amarás. Yo te amarás. Yo te amaré. Alianza eterna. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás. Tú me amarás. Yo te amaré. Yo te amaré. Hasta que la muerte. Hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas. En las buenas o en las malas te amaré. Pero díselo a Dios, ¿eh? En la noche o en el día. En la En la noche o en el día te amaré. Más fuerte, en el pecado o en la gracia. En el pecado o en la gracia. En la fuerza o la debilidad. En la fuerza o la debilidad. Ante todo y Sobre todo te amaré. Dios todavía no se lo cree mucho, ¿eh? Sobre todo cuando dice en el pecado, lo primero que hacemos en el pecado es, chao Dios, fue un gusto conocerte. No, en el pecado también te amaré. Venga, que Dios se ponga chocho esta noche. En las buenas y en las malas. En las buenas o en las malas te amaré. En la noche o en el día. En la noche o en el día te amaré. En el pecado o en la gracia, venga. En el pecado o en la gracia. En la fuerza o la debilidad. ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Última vez, venga. Tú me amarás. Yo te amaré. Alianza eterna, Señor. Alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás. Yo te amaré. Hasta que la muerte. Hasta que la muerte nos una más. Hasta que la muerte nos una más. Hasta que la muerte nos una más. Muy bien. Pues esto es lo importante, ¿no? Que recordemos siempre que, aunque estamos hablando de historia, la vida está en medio de todo eso. Y si no hay vida, no sirve de nada la historia, no sirven de nada las instituciones y no sirven de nada los años. Fíjense ustedes qué bonito, sobre todo para alianza, ¿verdad? Primero, que el matrimonio es la alianza de Dios con su pueblo. Y por eso nos dice Glenda, ¿verdad? Tú me amarás, yo te amaré. Esa es la alianza. Lo dijo Dios a su pueblo y el pueblo se lo dijo a su Dios. Y luego, posteriormente, nosotros dijimos, vamos a crear un sacramento. Dios dijo, vamos a crear un sacramento, el sacramento del matrimonio, que diga eso. Y entonces llegó el matrimonio y se dicen, tú me amarás, yo te amaré, en las buenas o en las malas te amaré. Y el matrimonio viene a recordarnos lo que Dios hace con cada uno de nosotros. El matrimonio no es más que una llamada de lo que Dios hace con nosotros. Y por eso el matrimonio es para siempre.
porque nos recuerda lo que Dios hace con nosotros. Y lo bonito que ella decía, ¿verdad? En el pecado y en la gracia te amaré. Y nosotros, cuando pecamos, nos separamos de Dios. Y es ahí donde necesitamos dejarnos abrazar más. Bueno, no sigo, si no me enrollo. Vamos a seguir entonces con el tema de la evangelización, que viene precisamente a decirnos, y ahora caigo a lo que acabamos de decir en la canción, por eso la puse, ¿verdad? Es decir, el hombre tiene que abandonar el pecado y la idolatría. Y por eso empezamos la evangelización y el querigma, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es dejarnos tocar por Dios, dejar que Dios se nos acerque y que nos diga que nos ama y que de tanto amarnos nosotros acabemos de bajar nuestras defensas, nos creamos su amor y convirtamos nuestra vida. Y entonces lleguemos al acto de fe, que ya nos lo decía Glenda. ¿Qué es la fe? Una alianza de amor. La fe no es otra cosa sino aprender a vincular nuestra vida de una manera total a Dios. Que toda nuestra vida haga referencia a Dios. Y entonces nuestro matrimonio, nuestra amistad, nuestro trabajo y todas las actividades que hacemos a lo largo de nuestra vida y de nuestro día se refieran a Dios, proyecten a Dios, hagan presente a Dios en las personas. Si conseguimos eso, estamos viviendo la fe. La fe no es hacer cositas. La fe es que toda nuestra vida está referida a Dios. Y eso es importante, eso es valioso. Por eso es tan importante que cuando vamos en el coche y se nos cruza otra persona, no le echemos un gritote y no nos enojemos mucho, porque entonces no estamos haciendo referencia a Dios. ¿Cómo hacer referencia constante a Dios, no? El acto de fe que pretende suscitar la evangelización en el hombre significa que toda su vida esté referida a ese Dios que nos ama y que nos enseña a vivir de otra manera. Por eso, haciendo esa referencia a Dios, enseguida viene nuestra respuesta humana. Tenemos que convertirnos, tenemos que proyectar eso que recibimos de Dios. Y esa es la conversión. La conversión no es otra cosa sino tratar de responder, de ser más transparentes para que lo mismo que hace Dios con nosotros, nosotros lo podamos transparentar, reflejar, proyectar hacia los demás. Eso es todo. Cambiar de vida, suscitar la fe. Vamos adelante. Adelante, Sara. Bien. ¿Cómo ocurrió la primera evangelización? La primera evangelización fue a los hebreos y a los paganos. Tenía dos referencias, los hebreos y los paganos. Los hebreos ya tenían una fe común en el Dios de Israel. Habían vivido la alianza de Dios con su pueblo. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer para convertirse y para acercarse a Jesús? Adherirse a Cristo, no como un profeta, porque ellos creían en Dios, en Jesús, como un profeta más, sino como el Mesías, el ungido, aquel que viene en nombre de Dios. Ellos esperaban al Mesías. Y Jesús dijo, yo soy el Mesías, pero ellos no se lo creyeron y siguen esperando. La evangelización para los judíos fue recibir a Cristo no como un profeta, sino como el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la evangelización para los paganos, ¿cómo fue? Ellos no tenían una base común, ellos no pensaban, no esperaban a un Mesías y por tanto tenía que ser diferente esa evangelización. Entonces la evangelización para los paganos fue que creyeran en Dios, en Jesús como el único Dios. ¿Por qué? Porque en esa sociedad de los paganos habían muchos dioses, eran politeístas, acuérdense de los griegos. Entonces no tendrían ningún problema en decir, bueno, sí, aceptamos a Jesús como uno más de los dioses. ¿Recuerdan a Pablo en Grecia? Cuando dice, a ese Dios que ustedes veneran en ese altarcito que tienen ahí, que dice Dios desconocido, es decir, un Dios más de tantos dioses como ustedes veneran, ese es el que yo les vengo a anunciar. Y así se los plantea Pablo al principio. Luego obviamente les dirá, todos sus dioses no son nada, solo este Dios, ¿verdad? Entonces, la conversión, la evangelización para los paganos es proclamar a Jesús como el único Dios. En Él se presenta el único Dios, ¿verdad? Y la adhesión a Cristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado.